en los foros de la propia página de Stata. Ustedes saben que entran en stata.com y hay varios foros de, bueno, varios técnicos de Stata y también otros aficionados. Y básicamente he podido, bueno, no sé si descubrir, pero por lo menos encontrar una respuesta al problema de no tener observaciones. Y no sé si es que he borrado mi Stata, voy a mostrarles ahora mismo, pero el problema 200, que lo habíamos visto con algunos de ustedes el día de ayer, se debe normalmente al hecho de tener datos faltantes en la base de datos. Así que no me acuerdo quién fue quien nos propuso el problema. Está ahí presente. ¿A quién le salió que no podía correr el IM test? A mí dicen. Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Quiero, por favor, que revises tu base de datos si es que tuvieras datos faltantes en alguna variable. Según los foros, y cada vez que aparece el problema 200, que justamente significan que no existen observaciones, es porque el test necesita que la base de datos esté completa, no exista ni un dato perdido, ni un missing value, sino que más bien todo esté completo y así realmente corre el test. Y por lo tanto significaría desde ese punto de vista que quizás en tu base de datos hay por lo menos una observación como dato perdido. Y ese sería el origen de que aparezca el comando R200, que es el error de que algunos comandos del Stata no van a correr. ¿Podrías revisar eso, por favor, Alejandra? Sí, dicen, ahorita voy a ver. Ya, ok. Gracias. ¿Me Listen, avisas? yo Sí. igual tenía el mismo problema y acabo de intentar y me sigue saliendo lo mismo. Ahora, Y fíjate, tengo por todo. favor, Ujú. fíjate eso, Lucelia, si tienes datos perdidos. Sí, ya me fijé y no tengo, todo está completo. Ah, caramba. Qué Lo raro. único, digamos, que quizás podría ser es que al copiar una variable me salía con rojo, entonces eso es lo único que está raro, digamos, pero el resto está Ah, ya. completo. Es que esa variable con rojo, evidentemente lo está reconociendo como texto. Y el texto no puede ser aplicado en las fórmulas de Stata. O sea, todo debería estar en bases de datos negritas y completas. Ninguna debería ser roja, ¿ya? Ese es un elemento que básicamente lo reconoce el Stata como si fueran textos. Y los textos son no números, ¿verdad? O sea, son letras, pero no números. Y por eso lo estaría asumiendo como que no existen observaciones para correr el modelo. Quizás puede ser eso. Alejandra, ¿pudiste revisar si tienes el problema? Dicen, todos mis datos están completos. Uh, bueno, mi estrategia de revisar foros no funcionó entonces. A ver, quizás mándamelo por el WhatsApp, tu base de datos, yo la voy a revisar y luego pues, habrá que sacar alguna conclusión porque no debería pasar ese tipo de cosas. Según con lo que les dije, los expertos dicen que el stat a veces no corre cuando la base de datos está incompleta. Ya, por favor, si puedes, Alejandra, me mandas tu base de datos de ese ejercicio, el que está con el error, y Lucere también, por favor. Ok, dicen. Ya, listo, gracias. Bueno, entonces eso era lo que quería comentarles para iniciar nuestra clase el día de hoy. Un segundo elemento que también como un anuncio comercial para nuestras últimas clases, que son básicamente las que estamos viviendo ahora, es que les he dejado aquí al final, bueno, básicamente dos cosas. Uno es una presentación PowerPoint de variables instrumentales, que normalmente este capítulo se lo pasaba en Eco 2, ¿no? Pero esta vez lo han bajado a Eco 1, así que por eso es que recién se lo estoy subiendo. Pero tenemos ya unos archivos de Stata, es una carpetita esta, se las voy a mostrar. Y en esta carpeta tenemos archivos DO que ya han sido elaborados, que nos van a permitir estudiar qué son las variables instrumentales, y también archivos DTA. Por ejemplo, vamos a ampliar el tamaño de esto para que vean mejor. Como saben, esos archivos DO son básicamente programas generados por alguien, en este caso por algunas universidades, que están ahí identificadas por si acaso, ¿no? No es que yo las hice, sino que las estamos usando de alguien más. Y esos tres archivos DO ya nos van a orientar en la forma por la cual podríamos usar los comandos de Stata para correr un modelo de forma adecuada, ¿no? Básicamente es eso. Podríamos probar nosotros utilizando el propio Stata, yéndonos a Statistics
a estimation y justamente buscar la estimación de variables instrumentales. Pero si bien esa es una prueba bastante interesante cuando alguien está pues experimentando con Stata, pues también podríamos hacer el otro plan, que es en este caso utilizar archivos DO que ya están elaborados, valorar justamente este trabajo que alguien ya hizo y usarlo para nuestro beneficio. Así que vamos a hacer este segundo plano, ¿no? Identificar trabajos bastante bien elaborados. Y además, estos archivos DO están casados con estas bases de datos. Específicamente están casados con Ivy Health, con MROS y con HSNG. No me acuerdo muy bien si es que NLS Work está. Ya, y tarea, creo que era una tarea que alguien la hizo el semestre pasado, pero eso más se lo subí. No me fijé, pero NLS Work creo que también tiene algo que ver con uno de los modelos. Entonces, el día de hoy vamos a repasar la parte teórica de lo que significan las variables instrumentales y la idea sería que al final de la clase, y si no mañana, hagamos puro trabajo en Stata. Así que vamos a trabajar con estas bases de datos. Y les repito, el objetivo fundamental de estas bases de datos ya armadas es que nosotros ya utilicemos programas elaborados sobre los cuales luego podamos mejorarlos. Obviamente es libre quien quiera de elaborar sus propios programas. De hecho, al final de cuentas se van a parecer bastante. Eso en algún momento lo van a hacer. Pero por ahora que estamos aprendiendo a usar el comando y demás, pues vamos a basarnos en archivos ya elaborados. Yo evidentemente les voy a decir cuál vamos a abrir, ¿ya? Y qué base de datos también, qué archivo DO y qué base de datos vamos a correr. Y vamos a tratar de cubrir todo lo que ven ustedes acá en la carpetita hasta el día de mañana, de tal forma de que cumplamos, tal como se tenía previsto, todo el avance hasta variables instrumentales en econometría 1. Y aquellos que siguen con econometría 2, pues en ECO 2 vamos a ver la segunda parte de variables instrumentales que se llama ecuaciones simultáneas. No sé si siguen conmigo, pero si es que es así, pues ya saben que la siguiente semana vamos a retomar todo esto y estaríamos empezando la segunda parte. Y para esa segunda parte, mucho de eso también nos va a ayudar. Así que estaría bueno que lo puedan descargar. Y si siguen en ECO 2 conmigo, pues vamos a volverlo a usar. Ya no dando prioridad a los estimadores de variables instrumentales, ¿verdad? Sino usándolo como una base. Lo que vamos a dar prioridad va a ser sobre todo la estimación de ecuaciones simultáneas. Por eso quizás les va a hacer algo raro ver que aquí en la presentación aparecen esos dos puntos. Es que en los libros, inclusive cualquier libro de econometría, chicos, siempre están los dos capítulos, uno al lado del otro o en un mismo capítulo. Variables instrumentales junto con ecuaciones simultáneas normalmente se lo estudia en conjunto. Esta vez, por alguna razón, pues nos lo han bajado, nos lo han separado, pero no nos limita en pues estudiar justamente este capítulo. ¿Ya? Así que ahí tienen variables instrumentales y la base de datos con la cual vamos a trabajar entre hoy y mañana. Les invito a que vayan descargando el archivito variables instrumentales, se los he subido en PDF. Y ese archivo PDF se los voy a mostrar en el archivo original, que lo tengo en PowerPoint, ¿no? Justamente para explicarles de qué se trata el escenario completo. Y luego pues tratamos de sacar conclusiones teóricas y luego pasemos al final a la parte de la estimación. Así que les voy a compartir mi pantalla completa, ya la ven. Y vamos a comenzar con esto. Bueno, antes decía econometría 2, ahora dice econometría 1, que es justamente el curso en el cual estamos. Bien, chicos, bueno, variables instrumentales, básicamente les di el día de ayer una idea de cómo funcionan las variables instrumentales y algunos de los conceptos que podríamos rescatar están, por ejemplo, en esta primera lámina. Un elemento que me interesa que ustedes puedan tomar en cuenta para usar variables instrumentales es que básicamente estamos identificando que hay un supuesto que implica que el regresor y el residuo básicamente no deben tener relación. Y ese supuesto lo conocemos, ¿no? Es el supuesto 3. En nuestro caso dicen que la esperanza matemática entre el regresor X y la perturbación, que normalmente es esta E, normalmente decimos que es igual a 0. O sea, ese es el supuesto, ¿verdad? Pero cuando esto no se cumple, tendríamos que analizar y evaluar, pues, por qué razón no se estaría cumpliendo.
Por ahora estamos suponiendo que esto realmente debería cumplirse así. Cuando decimos que no se cumple, entonces automáticamente decimos que esto ya no es igual a cero. Y recapitulando lo que habíamos hecho el día de ayer, existen varias razones por las cuales podemos afirmar que esto no se cumple. Y aquí están las razones. Eso se los expliqué ayer, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. Una razón es tener variables omitidas. Entonces, efectivamente, cuando hay información de X que no le estamos incluyendo, no se borra, no se elimina la información, sino que más bien esta información se pasa a, a las perturbaciones. O sea, pasa de X y se va hasta E. Eso significa para nosotros tener variables omitidas. Ya ayer hemos usado bastante en nuestra clase para explicitar justamente este caso. El segundo elemento tiene que ver con la endogeneidad. Y aquí es importante, chicos, que ustedes recuerden el modelo del mercado, donde evidentemente en una primera impresión tenemos variables que son endógenas y otras que son exógenas. O sea, y así es como normalmente las identificamos. Pero en la vida real es difícil pensar que una variable endógena siempre va a ser endógena y que una exógena también siempre va a ser exógena. En la vida real, y si analizamos caso por caso, nos vamos a dar cuenta que más bien hay muchas variables que son supuestamente exógenas, pero que terminan siendo endógenas. Y al revés también es cierto. Hay muchas endógenas que están ahí como variables plenamente identificadas, pero que luego terminan siendo variables exógenas. O sea, en la vida real, la diferencia matemática de endógena y exógena no es tan clara, ¿ya? O sea, no es tan tácita, no es tan pura como una ecuación matemática. En la vida real hay que saber muy bien en qué momento estás analizando el fenómeno económico y valorar que en ese momento puede que la variable sea endógena o exógena. Y ayer les ponía el ejemplo, ¿no? Del mercado, de que en algunas ocasiones, pues nosotros vamos al mercado y se supone que el precio es la variable exógena y la cantidad la variable endógena. Pero si vemos la interacción en los mercados, pues evidentemente el precio afecta la cantidad, pero al revés también es cierto. La cantidad también afecta al precio, porque el vendedor, por ejemplo, que ve que no está vendiendo su producto, entonces va a estar motivado por la no variación de Q o por la poca variación de Q también en cambiar P. Así que el modelo va de ida y vuelta. A veces P afecta a Q, es con este caso, ¿verdad? Es como si tuviéramos dos variables, una P y una Q, y decimos que a veces, vamos a cambiar de color, a veces Q afecta a P y a veces P afecta a Q. O sea, ese es el problema de la endogeneidad. Hay variables del lado derecho que básicamente se vuelven variables del lado izquierdo, ¿no? Una ecuación típica. Y el mercado es el ejemplo más básico, pero obviamente no es el único. Después vamos a identificar, por ejemplo, que hay casos como los modelos macroeconómicos. La IS, que ustedes la conocen seguramente bastante bien porque la han estudiado en macroeconomía. La LM también es otra gráfica, pues, que la estudiamos en macroeconomía básica y la conocemos, por lo tanto. Entonces, esos modelos también tienen problemas de endogeneidad. Y la última razón era básicamente el uso de variables proxy, donde decíamos, evidentemente, tengo una proxy que puede ser X, y esta proxy X nos dice específicamente independiente, ¿no? X es la independiente. Y esta proxy X es igual a la variable original, pero tenemos un error de medida, ¿no? Así es como lo hemos básicamente presentado. Y el error es eta. Cada vez que usemos nosotros esta expresión de la variable proxy X, sabemos que por la derivación sí vamos a encontrar esto, ¿no? Una prueba fehaciente de que efectivamente la relación del regresor con el residuo no es cero. Y en nuestro caso hasta lo hemos calculado. Esa relación es equivalente a menos beta por sigma cuadrado. O sea, existe y lo conocemos plenamente. Por eso decimos que evidentemente hay un gran problema y que aparece bastante en los módulos macroeconómicos, este problema de las variables proxy y la endogeneidad principalmente. Y ahí es básicamente donde hemos quedado el día de ayer. Les he presentado algunos escenarios y los escenarios por los cuales hemos ido analizando el caso, pues son básicamente estos. Les decía, vamos ahora a suponer que la esperanza matemática de E es igual a eta.
Cuando quiero calcular la esperanza de E es igual a eta. Por lo tanto, es distinto de 0. Ese debería ser nuestro primer argumento en este modelo. Pero si yo ya sé que mi elemento E es igual a eta, ¿cómo me afecta al modelo lineal? Pues en la tarea que tenían ustedes para terminar nuestra actividad del día de ayer, tenía que salirles básicamente esta expresión. Ahora quiero que noten qué significa esa expresión. Que cuando yo hallo la esperanza matemática de beta, no me sale beta. Me va a salir el beta poblacional más una relación de regresores y más este valor que no se vuelve 0. Porque se vuelve eta, ¿no? Esa fue la condición de la clase del día de ayer. Por lo tanto, tenemos ahora un estimador beta que es sesgado. O sea, decimos, aquí hay, vamos a escribir un poco más rápido, hay sesgo. ¿Ya? Ahí está la respuesta, por si acaso, chicos, de la pregunta de ayer, que les pedía que ustedes calculen los momentos, o sea, esperanza y varianza. Esta es la esperanza. Tengo sesgo. No les he pedido, pero igual está aquí. Nos dice, ok, si bien tengo sesgo, porque la esperanza matemática me indica tener sesgo, ¿será que el sesgo desaparece si es que aplicamos PLIM? ¿No? Y aquí es el PLIM. Pues lastimosamente el PLIM tampoco es una herramienta lo suficientemente poderosa para poder eliminar este sesgo. Porque miren, lo que aparece es que beta aparece otra vez. El PLIM de X transpuesta X sabemos que se llama Q, pero el PLIM de X transpuesta eta no se vuelve 0, se vuelve, digamos, gamma. Y por lo tanto ese gamma es el sesgo que aparece en el modelo. Por eso decimos que cada vez que tengo este problema, el modelo se vuelve inconsistente. Ya saben, tenemos sesgo y además de tener sesgo, este no desaparece cuando lo generalizamos al infinito y entonces el modelo sesgado se vuelve también inconsistente. Existen problemas al momento de derivar la varianza del estimador, porque básicamente la varianza depende de este elemento, ¿no? Y como vemos que este elemento nos está anulando, entonces vamos a encontrar una relación de X con eta. La ecuación no la puse acá, pero sí seguro que ustedes la han terminado en su ejercicio, porque, bueno, era básicamente el siguiente punto después de haber generado que no tengo un estimador insesgado, sino que más bien tengo el respectivo sesgo. Ahora, si bien no está aquí la varianza de beta, sí está la varianza de la perturbación. Y esta varianza de la perturbación es un poco difícil, ¿no? de desarrollar, porque básicamente me dice que la varianza de la perturbación es básicamente equivalente a sigma cuadrado más una constante. O sea, que la constante es el elemento que estaría sesgando también a nuestra varianza, ¿ya? La varianza de la perturbación. ¿No? Recuerden que ese es un elemento que comúnmente lo utilizamos para hacer inclusive inferencia estadística. En mi caso, pues ya saben, cuando yo tengo este problema, entonces tengo inclusive una varianza sesgada. ¿Ya? Así que ese es el panorama en el cual estamos viviendo siempre que el supuesto 3 no se cumple. Y bueno, en econometría nos presentan siempre el problema. Esta es la noción del problema, ¿no? Y además, de alguna manera, son los efectos sobre el modelo lineal. Pero siempre nos vamos a topar después con, ¿y habrá alguna solución? De hecho, sí existe una solución, ¿no? Y la solución nos dice, vamos una diapositiva atrás, la solución nos dice que ahora nuestro modelo, que ya no es el mejor estimador lineal insesgado, ¿no? ML ya no se cumple, entonces debería buscar una alternativa de solución. Y esa alternativa de solución se llama variables instrumentales. Así que en lugar de estar trabajando con proxies, en lugar de tener modelos que tienen procesos endógenos, o sea, de estas razones de acá, y en lugar de trabajar con variables omitidas, una recomendación es empecemos a trabajar con variables instrumentales. Esta variable instrumental es una variable que va a ponderar al modelo, muy parecido a lo que hemos visto antes. Cuando estudiábamos heterocedasticidad y ponderábamos el modelo por T, pues es algo muy parecido en este caso lo que vamos a hacer. Vamos a ponderar nuestro modelo lineal por Z, porque la variable instrumental normalmente se la asume como si fuera la variable Z.
Y aquí es importante, chicos, que ustedes entiendan la diferencia entre una variable instrumental y esto que está aquí atrás, una variable proxy. Por ejemplo, cuando les presenté a ustedes qué cosa es una variable proxy, les dije, es una variable que se parece a la variable observada, ¿no? Y hasta hemos hecho una lluvia de ideas para encontrar un ejemplo. Y la variable observada en clases previas era el nivel de ventas. Y ustedes han planteado que básicamente a la variable ventas la puedo aproximar con la variable almacenes o con la variable proveedores. Y efectivamente esa es la respuesta correcta. O sea, yo tengo una variable aproximada a aquella variable que tiene el error. Esa es una variable proxy. Pero la variable instrumental no sigue ese concepto. ¿Ya? Así que la variable instrumental no tiene por qué ser una variable aproximada. Por ejemplo, la variable proxy era ventas e insumos, ¿no? O también ventas contra almacenes o ventas contra proveedores. Esa era la idea de la proxy. Pero si estuviéramos hablando del nivel de ventas y les pediría a ustedes que trabajemos con un instrumento, pues quizás el instrumento de la variable ventas pueda ser el clima. ¿Ok? Espero que entiendan la relación. O sea, no tiene por qué existir una relación directa entre la variable instrumental y la variable que voy a corregir. Solo necesito que se cumplan un par de condiciones. Ya, así que no tiene por qué ser una variable proxy. Porque, ojo, la proxy es el problema. Un instrumento debe cumplir básicamente dos condiciones. ¿Y cuáles son? Pues básicamente dice, para que si realmente encuentre z, a mi variable instrumental, debo provocar que z y x estén altamente correlacionadas. Si z y x están altamente correlacionadas, significa que tenemos un punto a favor. ¿Ya? Primera condición. Así que esa pueden resaltarla si gustan, chicos. Para que yo tenga un instrumento, este instrumento debe cumplir esa primera condición. Debe estar altamente correlacionada con la variable que está siendo observada, ¿no? Y x es mi variable observada. Y además, segunda condición, esta variable instrumental y los residuos de la regresión no deberían tener correlación. Entonces, es como si agarráramos la base de datos del residuo, la juntáramos con la base de datos de z, que es la variable instrumental, hallamos una covarianza y la covarianza debería salirnos 0. O sea, no hay relación entre z y e. Si realmente logramos encontrar esto, ya saben, entonces puede ser que la variable instrumental no siempre sea una igualita a la variable instrumentada. Es más, en los ejemplos que les presento más adelante, pues van a ser variables muy diferentes y hasta medidas de otra forma. Ya no siempre se miden en las mismas unidades, ni siquiera se miden en las mismas unidades. Así que ojo con la variable z. Tiene un concepto diametralmente diferente a la variable proxy. No tiene por qué parecerse a la variable x. Z basta con que cumpla las dos condiciones, ya la asumimos como si fuera una variable instrumental para nosotros. Entonces, cuando yo utilizo la variable instrumental z, debo corregir el modelo lineal. Y para corregir el modelo lineal definimos una serie de sumas de cuadrados asintóticos. Yo sé que me entienden a qué me refiero con asintótico, chicos, porque hemos estudiado la teoría asintótica hace algunas clases atrás. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Y entonces había que estudiar la teoría asintótica antes para entender lo que estamos haciendo ahora con variables instrumentales. Y fíjense, está justamente acá arriba. Me dice que yo, una vez que he elegido la variable instrumental, que ya saben, tiene alta correlación con X y no tiene correlación con E, entonces Z, esa variable instrumental, la puedo aplicar en un cuadrado y generalizar por el prim. Y cuando yo haga eso, el resultado que voy a encontrar es básicamente una matriz positiva y definida llamada ZZ. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el prim de 1 sobre n z transpuesta z. Pero también, chicos, voy a aproximar el plim a la relación zx. Eso significa para mí que al hacer esto voy a encontrar otra matriz positiva que se va a llamar básicamente QZX. Y de la misma forma,
voy a aproximar Z con E, o sea, con el residuo de la regresión o con la perturbación teórica. Cuando yo vaya a relacionar Z con E, me tiene que salir como resultado 0. ¿Por qué motivo? Porque hemos indicado que Z y X deben tener alta correlación, pero Z con E no deben tener ningún tipo de correlación. No aparece aquí, pero vale la pena mencionarlo. También podemos definir, por ejemplo, esto. El plim, aquí lo voy a anotar. Lo vemos más abajo, ahorita se los muestro, pero igual lo anotaremos de una vez. También puedo definir el plim de 1 sobre n, pero en este caso de z transpuesta y. Z transpuesta y. ¿Y a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a Q, hacia Q, ZY. ZY. Así que esa es quizás ya la cuarta ecuación que definimos antes de desarrollar inclusive toda la derivación formal del estimador de variables instrumentales. Esto además nos dice que las variables instrumentales son un buen indicador de la consistencia del estimador. ¿Se acuerdan? La palabra consistencia se aplica cuando medimos plim, el plim de beta, por ejemplo. El plim de beta me dice que es igual a beta y por lo tanto es consistente. Esa era nuestra prueba antes. Ahora estamos diciendo que es el plim de z, el que me va a permitir buscar, ¿no? Estamos diciendo que vamos a buscar esa consistencia. ¿Cómo procedemos? Pues como notarán, chicos, aquí en la diapositiva, ya les doy algunas ideas de cómo proceder. Por ejemplo, me dicen, lo que voy a hacer es al modelo lineal, aquí se borró el igual, aquí hay un igual y aquí hay un signo más. Esa es la ecuación. Al modelo lineal que ustedes ven acá arriba, que es y igual a x beta más e, lo que vamos a hacer es multiplicar todo el modelo lineal, premultiplicar el modelo lineal por z transpuesta. ¿Ya? De tal forma de que, como estamos premultiplicando, antes de cada componente aparezca z transpuesta. Y lo que me tiene que salir entonces es esto. Fíjense, tengo z transpuesta y, el primer término, igual a z transpuesta x por beta, y finalmente z transpuesta por e. Una vez que hemos hecho esa premultiplicación de todo el modelo lineal por z transpuesta, luego aplicamos plim. Y como saben, para aplicar plim necesito generar también pues una relación donde se adecue plim. Y eso significa multiplicar por 1 sobre n tanto el lado izquierdo de la ecuación como también el lado derecho. O sea, ambos lados han sido multiplicados por 1 sobre n. Y seguimos manteniendo la igualdad. Y después de aplicar 1 sobre n en todos los componentes del modelo, aplicamos el operador plim. Plim, plim y plim. ¿Qué es lo que me va a salir como resultado? Pues fíjense, para eso hemos definido estas ideas de acá arriba. Cuando aplicamos el plim al modelo, este primer término se va a llamar Q, ¿verdad? Z, Y. Ya aplicamos plim y me sale Q, Z, Y, porque eso es básicamente lo que le hemos dicho que va a valer. Acá arriba está. Esta es la idea. Luego tengo el plim de 1 sobre nzx. Entonces va a valer esto. Va a valer Q, ZX. Esto va a ser Q veces la Z y la X. Beta no lo movemos porque beta es nuestro estimador, así que sigue siendo beta nada más. Y al final me queda Z transpuesta X. Como verán acá, ya hemos definido ZE y le hemos dicho que ZE tiene que ser 0, porque esa es la condición para que un instrumento sea un instrumento. ¿No? O sea, ¿cómo logran ustedes definir un instrumento? Ya saben, correlación con X, pero no correlación con E. Ese es un buen instrumento. En este caso, el último elemento básicamente se vuelve 0, ¿no? Porque estamos aplicando esas propiedades de las variables instrumentales. Y una vez que tenemos eso, entonces despejamos beta. Y al despejar beta, me queda esta expresión de acá. Es el plim de 1 sobre n por z transpuesta x a la menos 1 por el plim de 1 sobre n z transpuesta y, que es justamente el proceso de despejar beta de la ecuación superior. Así que como está desarrollado el ejercicio, pues por ahora no les estoy pidiendo nada, de actividad de clase me refiero, pero vamos avanzando un poquito. Cuando nosotros vemos esta relación, ya voy a
escribir otra vez aquí la relación. Fíjense que la primera relación de variables, a la menos 1, es zx. Es como si dijéramos que beta, pero una aproximación muestral no asintótica, sería equivalente a z transpuesta x, z transpuesta por x, y todo está a la menos 1, o sea, respetando justamente esa expresión de menos 1, y al final va a ser igual a z transpuesta y. Va a tener z transpuesta por y. Entonces, quitándole el plim y quitándole el 1 sobre n a toda la expresión, esto es lo que debería salirme. Y efectivamente, chicos, esto termina siendo el resultado muestral del estimador de variables instrumentales. Es z transpuesta x, z transpuesta y. Y decimos que este es el beta IV, ¿no? Tradicionalmente se lo conoce como el IV, o sea, tratamos de usar en ese caso, pues, la terminología inglesa. Entonces decimos que es el estimador lineal beta IV o de variables instrumentales. El término IV, ya saben, pues es simplemente leer en inglés el término IV y nos queda eso. Y si alguna vez ustedes hablan con alguien que sea de extranjero y que esté trabajando con variables instrumentales, seguramente les va a entender muy bien cuando ustedes digan que están corriendo un modelo con IV, porque ya sabemos que son las variables instrumentales. Ahora, esta expresión, ¿no?, que simplemente es el resumen de la ecuación anterior, se las presento aquí, ¿no? ¿Ven? Es exactamente la misma idea. Es que beta IV es igual a z transpuesta x a la menos 1 por z transpuesta y. Ya se lo estamos llamando el estimador de variables instrumentales. ¿Ok? Aquí está el nombre por si acaso. El estimador de variables instrumentales. Después de conocer beta, ¿no?, y está derivado paso por paso en las diapositivas, el siguiente punto es preguntarnos ¿y cómo estará la conformación y la asignación de los otros elementos? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo estará la asignación de sigma cuadrado? Lo bueno es que sigma cuadrado, que lo ven acá, no cambia. Sigma cuadrado sigue siendo estimado de la misma forma que lo estimábamos antes. Es el residuo al cuadrado ajustado por n. Claro, en este caso no aparece n menos k, aparece n principalmente. ¿Ok? Así que después de conocer el beta, el siguiente valor normalmente es conocer el sigma cuadrado. Y como notarán, no cambió nada. Entonces, ahí aparece la siguiente idea. ¿Qué pasaría si la matriz Z tiene una dimensión diferente a la matriz X? O sea, no son iguales, no son matrices igualitas. O sea, ¿qué pasaría si Z tiene un rango diferente? Ahí les dejo rango. Tiene un rango diferente a X, ¿no? Por ejemplo, tiene un rango mayor. Z puede ser muchas variables y puede ser, por lo tanto, un rango mayor a X. Por ejemplo, X de la Cobb-Douglas tiene 2 variables. Pero quizás Z, el conjunto matricial de instrumentos, podrían ser 3 variables. Ahí entendemos que Z tiene 3 variables y toda la Cobb-Douglas solo tuviera 2 variables. Así que a veces Z es más grande que X. Y no siempre a veces, quizás la mayoría de las veces Z es básicamente más grande que X. Y cuando pasa eso, nos preguntamos, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué podríamos hacer ahora nosotros si evidentemente estamos encontrando esa expresión? Pues miren, aquí hay 3 pasos a desarrollar. Nos dice, cuando ustedes encuentren, y casi siempre van a encontrar, que Z es más grande que X, pues hagan lo siguiente. Hagan una regresión de X y Z. X se vuelve la variable dependiente, es como si dijéramos X en función de Z. Hacer una regresión así. X en función de Z, primer paso. Y después de que usted hace la regresión de X en función de Z, luego encuentra X estimado, que significaría a partir de esto encontrar X estimado. Y dado que usted ha encontrado la relación con X estimado, entonces recién al final utilice X estimado para encontrar la relación de Y y X. Así que
el término de la variable instrumental, cuando el instrumento es más grande que la variable x, pues se lo puedes solucionar con esos 3 pasitos que ustedes ven justamente en la pantalla. Lo interesante es que cuando alguien hace esto, no es que solamente está corrigiendo el hecho de que z es más grande que x, sino que además está demostrándonos que yo puedo hacer una regresión primero, la estimación dentro de la muestra y luego una regresión después. O sea, 2 regresiones para encontrar un mismo modelo. Eso en econometría se llama, lo que ustedes ven acá abajo, vamos a mi mouse, ahí está el mouse, se llama mínimos cuadrados en 2 etapas. Caramba. Entonces, cuando nosotros logramos aplicar las 3 etapas, estas 3 etapas son esto. Mínimos cuadrados, o sea, OLS en 2 etapas, que es muy, pero muy conocido dentro de los modelos o los métodos de estimación de modelos lineales en econometría. Así que, como decía, ¿no? Sin querer queriendo, estamos encontrando un nuevo estimador a partir de la corrección del primer estimador. Y esa corrección es tan útil que inclusive los softwares de econometría los tienen plenamente identificados. Sabemos que vamos a correr por mínimos cuadrados en 2 etapas. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son las 2 etapas? Pues fíjense, esta es la primera etapa, el punto 1 es la primera etapa, la regresión de x en z. Y el punto 3 es la segunda etapa, es la regresión de y en x. Es que y va a estar en función, pero no es la x común, en este caso es la x gorro. Es la x gorro que acabamos de encontrar. Y el resultado que me va a quedar es, en vez de z, ¿se fijan? En vez de z acá, le estoy poniendo x gorro. Y aquí también, en vez de z, le estoy poniendo x gorro. ¿Por qué? Es que eso sigue siendo variables instrumentales. Por lo tanto, es variables instrumentales, pero vía mínimos cuadrados en 2 etapas. Y cuando hacemos eso, entonces, reemplazando el valor de x estimado, vemos que la ecuación de mínimos cuadrados en 2 etapas es ligeramente larga. Todo eso aparece, pero es necesario porque básicamente es equivalente al valor del estimador de variables instrumentales en 2 etapas. Así que, con esto en mente, chicos, vean, hay mucho de la derivación, está en la pantalla. Lo que quiero pedirles a ustedes es que completen estas derivaciones. Por ejemplo, lo siguiente. Aquí les he mostrado cuánto vale beta, y aquí también les he mostrado cómo está beta de variables instrumentales, corregido por z, que básicamente es premultiplicarlo por z transpuesta. Ya, y los pasos están aquí desarrollados, claro, no paso por paso, pero sí los pasos generales, pero al final de cuentas hemos encontrado esto. Ya sé que este es equivalente al estimador de variables instrumentales. Lo que quiero que ustedes hagan es que a partir de este modelo de variables instrumentales encuentren los 2 momentos. La esperanza matemática de beta IV y también la varianza de beta IV, tomando como caso que este es el estimador lineal y este termina siendo el modelo lineal. Así que usen estos 2 elementos y díganos qué pasa después. O sea, ¿qué pasa con el modelo? De hecho, claro, cuando estamos desarrollando el modelo, no tengo que usar el modelo ponderado. Es más, voy a usar en realidad el modelo teórico, ¿no? Porque esa es la aproximación. Así que ignoren mi anterior comentario. Usen el modelo teórico, donde y es igual a x por beta. El beta no tiene gorro, no tiene nada, ¿verdad? Es el modelo teórico. Más e. Ahí tienen. Utilicen el modelo lineal teórico y utilicen el beta IV. Y con estos dos, encuéntrenme cuánto es la esperanza matemática de beta, beta IV, claro. Ahí va. Y cuánto es la varianza del mismo beta, del beta IV. Como les dije, no está en los apuntes, pero ustedes ya saben cómo hallarlo. Y claro, esto no es nada más que la continuación del ejercicio que ustedes hicieron el día de ayer. ¿Ya? Solo que esta vez beta ya no es solo x transpuesta x, x transpuesta y. Ahora beta es z transpuesta x, z transpuesta y. Y bajo eso, bajo esos términos, chicos, entonces, por favor, procedan a hallar los 2 momentos del estimador de variables instrumentales.
¿Me entienden la idea, chicos? ¿Se entiende la actividad? Voy a tomar eso como un sí. Bien, procedan, chicos, por favor. Voy a habilitar la plataforma. Va a ser nuestra actividad 5, si mal no recuerdo. Ya, así que actividad 5 se va a llamar momentos del estimador de variables instrumentales. Cualquier duda o comentario, pues estoy atento. Y yo creo que 15 minutos, ¿está bien, chicos, para esto? Voy a tomar eso Yo como creo que 20, dicen, por favor. 20, ya, 20. Les doy 20. Es Gracias. 5:25, más o menos, 26. Entonces les doy 20 minutos para que encuentren la esperanza y la varianza. ¿Ya? Cualquier duda, chicos, estoy atento al micrófono. ¿Ok? Procedan, por favor. Dicen, Sí. Z lleno, no he logrado copiar cuál era. Allá me voy atrás, entonces. Ahí la ves. Aquí está ZY. También está aquí abajo, por si acaso. ¿Ves? Aquí abajito. Esto es ZY. Ya es la misma idea. Solo que yo le he llamado Q. Pero no necesitas mucho el elemento de Q, ¿ya? Porque por lo menos para la actividad no la necesitamos mucho. ¿De acuerdo? Ya dice, Pero gracias. ahí la tienes, por si acaso. Ya, gracias. No, de nada. Entonces, por favor, chicos, básense en estos dos elementos, el modelo lineal original, y ahora perdón, me salí. Y ahora el estimador lineal está acá, y con eso encuéntrenme a qué es igual los dos primeros momentos. Mientras tanto, yo habilito la plataforma. A ver, veamos. Ya pasó el tiempo, ¿ya? Así que vamos ahora a mostrarles cuáles serían cuáles serían las respuestas a esta actividad número 5. Pero antes, vean por favor, chicos, está aquí en el lado izquierdo de la pizarra, justamente el ejercicio que ayer estábamos haciendo, se me refiero a este acá. Ayer les pedía que ustedes analicen qué pasa cuando la esperanza matemática de E ya no es 0, sino que más bien se vuelve eta. Y les pedía que ustedes comiencen identificando el modelo lineal y el estimador del modelo lineal y me digan cuánto vale la esperanza y cuánto vale la varianza. En este caso, miren, el resultado sugerido es el siguiente. Vamos a mostrarles paso por paso. Aquí está la condicionante que indica que la esperanza de E ya no es 0, ahora se llama eta. Tengo el modelo lineal, que es y igual a x beta más E. Y tengo el estimador lineal, ¿no? Que es xx a la menos 1 y xy, tal y como lo hemos conocido antes. ¿Cómo procedemos? Pues la idea siempre se basa en reemplazar el modelo lineal dentro del estimador del modelo lineal
y nos queda básicamente esta expresión. Luego multiplicamos esas 3x por este x beta y sabemos, ¿no? Porque lo hemos hecho ya varias veces, sabemos que me va a salir como resultado solamente beta poblacional. Así que de todo este nivel de cálculo me sale beta poblacional como resultado final. Y luego tengo las 3x multiplicando a la perturbación y aquí están las 3x por la perturbación. Una vez que hemos hecho este primer paso de demostrar nuestro proceso, el siguiente elemento corresponde a aplicar la esperanza matemática. Entonces aplicamos la esperanza matemática a ambos lados de la ecuación y nos queda lo siguiente. La esperanza matemática de beta sigue siendo beta y como siempre, ¿no? Desde la primera vez que hemos visto esto, la esperanza matemática de x sigue siendo x. Y lo nuevo es que la esperanza matemática de e, acá arriba lo hemos puesto, vale eta. Así que aquí está eta. Entonces, significa que ahora la esperanza de beta es igual a toda esta expresión y por lo tanto es diferente de beta. Decimos entonces que hay sesgo. Pero este es el resultado final, ¿no? Ahí nos quedamos. Después vemos el siguiente punto y nos dice, queremos encontrar la varianza. Para encontrar la varianza, vamos a aplicar lo que ya sabemos, que es la esperanza matemática al cuadrado de la desviación de beta respecto a su esperanza matemática. Cuando vemos esto, yo ya sé que beta, pues lo puedo copiar otra vez abajo y acabo de encontrar cuánto vale la esperanza de beta. Aquí arriba está. Vale beta poblacional más xxx eta. ¿Ok? Entonces, como le estoy restando, el signo negativo afecta a ambos términos. Me queda este beta de acá, que lo traigo acá abajo, y luego me queda las x por eta, que lo traigo también aquí. Y claro, como es negativo, cambia el signo, se vuelve negativo. Era positivo y se tiene que volver negativo por este negativo. Esta es la expresión que tengo ahora. Y esta es una esperanza matemática y está elevado al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer? Pues me acuerdo que acá arriba tengo beta menos beta. Y beta menos beta es igual a las 3x por la e. Entonces reemplazo beta menos beta por las 3x y la e incluida. Pero el último término, que es un negativo, no desaparece. Sigue estando ahí, que son las 3x y el eta. Y además es un cuadrado. De entrada, ya sabemos que no estoy encontrando el valor esperado, que era sigma cuadrado por xx a la menos 1. Estoy encontrando algo que ya no es eficiente. Y si desarrollamos el cuadrado, ya no lo hice porque, bueno, era usar unas cuantas líneas más, pero se los puedo explicar. Este cuadrado significa que el primer elemento va a estar elevado al cuadrado, más, bueno, menos en realidad, menos 2 veces el primero por el segundo, ¿ya? Y más el segundo al cuadrado. O sea, el binomio al cuadrado me sale como resultado un trinomio. ¿Se acuerdan? Es básicamente nuestra regla en álgebra básica. Cualquier suma o resta al cuadrado me sale el primero al cuadrado más menos 2 veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Pues eso justamente hemos hecho. Pero fíjense, chicos, cuando yo esto solito lo elevo al cuadrado, me da como resultado la varianza esperada. Sigma cuadrado de e por xx a la menos 1. Y cuando esto solito lo elevo al cuadrado, me sale igual otra varianza, solo que esta vez es de eta. Y es sigma cuadrado de eta por xx a la menos 1. O sea, como este es un ruido blanco y este es un ruido blanco, pues cada uno de estos me da como resultado una varianza. Y si multiplico el primer término por el segundo término, por el solo hecho de multiplicar estos dos, encuentro una covarianza, ¿no? Y la covarianza de E con eta valen 0. ¿Por qué? Es que son ruidos blancos, y los ruidos blancos en covarianzas valen 0. Por lo tanto, E por eta vale 0. Y por eso es que ya ni lo anoto acá, porque ese 2 veces el primero por segundo vale directamente 0. Entonces, miren, la varianza termina siendo la varianza original más otra varianza atribuible a eta. Es el valor desconocido, eta por si acaso. Por lo tanto, la varianza es ineficiente. Está sesgada además, porque me sale un valor que no lo conozco. Y el tema del PLIM, pues ese sí, bueno, está en las diapositivas, se los dejo para que los revisen ahí. De hecho, se los he explicado, pero por lo menos la tarea de ayer, que era esperanza y varianza, está aquí. ¿Ya? Esta es la idea de qué es lo que sucede
Cuando a mi modelo lineal yo le incluyo la violación del supuesto 3, o sea, este elemento acá arriba. Tengo sesgo y tengo ineficiencia. Y por lo que hemos visto además, beta es inconsistente, porque el sesgo no desaparece ni siquiera haciendo prima, o aplicando prima, en realidad, ese es el criterio correcto. Ya, esa es la primera parte. Ahora, la actividad del día de hoy, me voy para acá. La actividad del día de hoy empieza con esto. Les he propuesto, ampliamos un poquito más la pantalla, a ver si me deja, ahí está. Bueno, les he propuesto dos elementos. El primero tiene que ver con el modelo lineal, o sea, es este. Tal como está en los apuntes, que se los actualizo en breve, pues básicamente había que hablar del modelo lineal, primer elemento. El segundo elemento es el estimador beta de variables instrumentales, ¿no? Que ya lo conocemos. Beta IV es z transpuesta x, toda la menos 1 por z transpuesta y. Y como notarán, chicos, la forma de resolver el ejercicio implica reemplazar este elemento de la izquierda en el elemento de la derecha. Así que hacemos lo siguiente. Me va a quedar entonces que beta IV es igual a z transpuesta por x a la menos 1, z transpuesta por, abrimos paréntesis, x beta más e, ¿no? Y ese es básicamente el valor que estoy encontrando por ahora, ¿no? Básicamente es simplemente reemplazar el de la izquierda en el elemento de la derecha. Bueno, ahora el siguiente paso corresponde a multiplicar los elementos que están fuera del paréntesis, o sea, me refiero a estos de acá, los vamos a multiplicar por los elementos que están dentro del paréntesis. No sé si me alcanza el espacio a la derecha, voy a tratar de que sí, veamos qué tal. Me queda entonces que esto es igual a lo siguiente. Ya vamos a mover un poquito esta imagen para que todo esté en una misma línea. A ver, ahí creo que sí me alcanza el espacio. Bien, aquí es igual. Entonces, estas tres matrices las multiplico por x beta. Me queda en el mismo orden z transpuesta x a la menos 1, z transpuesta x por beta. Ya, siguiendo el orden, eso es lo que me sale. Y luego lo voy a multiplicar por e. Y me queda más z transpuesta x a la menos 1, z transpuesta e. Y listo. Ahí tengo el primer escenario. Y fíjense que cuando aplicamos, en este caso, la esperanza matemática, me queda que la esperanza matemática de beta de variables instrumentales es igual a ¿qué? Fíjense, esto es algo muy parecido a lo que ya habíamos conocido antes. ¿Se acuerdan? Este primer componente es básicamente la identidad, porque es zx a la menos 1 por zx. Así que esto me sale la identidad. Y habíamos identificado que la relación de z por e tiene que ser 0. ¿Se acuerdan los apuntes? Les mostraba que ZE tiene que ser 0. Esa es básicamente la idea fundamental y el supuesto fundamental de las variables instrumentales. Así que esto, en esperanza matemática, se va a volver 0. Entonces, fíjense que ¿qué encontré? Que la esperanza de beta de variables instrumentales es igual a beta. En otras palabras, mi estimador es insesgado. Es insesgado. Así que el primer resultado es básicamente ese. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos después? Pues el siguiente paso es encontrar la varianza. Y para encontrar la varianza, chicos, pues básicamente vamos a desarrollar de la misma manera por la cual hemos desarrollado los otros ejercicios, ¿no? O sea, me refiero a en capítulos previos. No tiene por qué cambiar nada, ¿no? El procedimiento sigue siendo lo mismo porque sabemos que para encontrar una varianza necesito escribir la siguiente expresión. Y decimos que la varianza de beta, en este caso de variables instrumentales, es igual, como siempre, a la esperanza matemática de beta menos la esperanza de beta al cuadrado. Otra vez es IV y IV, todo está con el subíndice IV.
Y ahora sí, yo ya sé que puedo esto reemplazar con ese elemento. Esto es igual a la esperanza matemática de beta con gorro, IB, menos beta nada más. Y está al cuadrado. Bien, no lo puse arriba, pero ustedes pueden razonar conmigo. Fíjense, este beta IV es básicamente este mismo, ¿verdad? Bien, y este beta poblacional es este de acá, porque todo lo que le está acompañando se llama la matriz identidad. Entonces, 1 por beta, ya saben, me sigue valiendo beta. Es como si tuviera beta IV a la izquierda y solo beta a la derecha. O sea, ya saben, porque esto vuelve 1. Pero además está acompañado por esta relación de zetas y x y una e, claro. Este componente no desaparece cuando calculo un cuadrado. Sí desaparece en esperanza matemática, por eso lo hemos hecho desaparecer como corresponde. Pero no me dice nada respecto a los cuadrados. Por eso, ese es el elemento que me queda cuando yo resto beta IV menos beta poblacional. Entonces, puedo escribir la ecuación indicando que esto ahora es igual a la esperanza matemática de ¿qué? Oh, la esperanza matemática de z transpuesta x a la menos 1, z transpuesta e, todo al cuadrado. Si se están dando cuenta de lo que hemos hecho, y de hecho sé que lo han hecho, básicamente son los mismos pasos que aplicamos cuando encontramos la varianza común y corriente de mínimos cuadrados ordinarios. Nos basamos en una ecuación previa para que beta menos beta se vuelva, ¿se acuerdan? Xx a la menos 1 por xe, o sea, es el mismo procedimiento. Matemáticamente estamos haciendo los mismos pasos. La diferencia está en que ahora ya no es xx, sino que es zx. Y también la diferencia está en que ya no es solamente como antes xe, sino que ahora es z por e, ¿no? Esos son los cambios que podemos notar por ahora en nuestra representación. Hola chicos, tuve una caída de internet, así que lamento el problema. Vamos a continuar con la clase. Bueno, esas cosas a veces pasan. Lastimosamente nuestro internet en Cochabamba no es muy bueno y estoy conectado a mi Wi-Fi de Comteco y a veces me falla. Y antes me había fallado con ustedes, lastimosamente me vuelve a fallar ahora que estamos por terminar el módulo, pero bueno, seamos pacientes. Si es que vuelve a fallar, voy a cambiar de equipo, me voy a ir a mi tablet, así que con esa voy a... Ok chicos, voy a migrar a mi tablet, así que denme un par de minutitos. Y vamos a terminar la clase con otro dispositivo porque me está fallando mi Wi-Fi de Comteco. Así que un segundito, ahorita les muestro mi nueva pantalla. Bueno, pero mientras hago la migración, revisen esto por favor chicos. Estamos tomando en cuenta lo que ya habíamos visto antes. Ok, ya tengo la otra pantalla activa. Y ahorita nos vamos al otro equipo. Un segundito, por favor, chicos. Ok, ya estoy de este otro equipo. De hecho, sé que ya el sonido por lo menos no se va a cortar. Y la pantalla, pues veamos qué tal la pantalla va. Ojalá me sigan manteniendo con la pantalla activa y si no, pues
Voy a tener que migrar de pantalla también. Y se los digo así, chicos, porque a veces la pantalla de la tablet aparece como la del celular, o sea, un poco gruesa y no se ve bien, pero hagamos la lucha hasta donde se pueda. Bien, ¿qué les estoy mostrando entonces en este caso? Pues básicamente les estoy mostrando el caso donde tengo que sacar la varianza del estimador de variables instrumentales. Y como notarán en la pantalla, esta representación es muy parecida a la que hemos visto en otros momentos, ¿no? Y por ejemplo, continuando con esta idea, y les pido que me avisen si se corta el sonido o algo así, voy a seguir hablando y explicándoles lo que pasa. Entonces, la varianza, chicos, por ahora es esta. La varianza de beta IV la voy a reescribir, pero utilizando el último elemento, ¿verdad? Este de acá, utilizando su representación matricial, porque es una esperanza matemática al cuadrado, pero como son matrices y vectores, necesito expresarlo como corresponde, como si fueran matrices y vectores. Me queda entonces la esperanza matemática de z transpuesta por x a la menos 1, z transpuesta por e, y voy a poner otra vez la misma expresión, que va a ser z transpuesta por x a la menos 1 y z transpuesta por e, y aquí le pongo la transpuesta. ¿Y se acuerdan el criterio? Como yo sé que la multiplicación de los tres primeros es una matriz, pero el último es un vector, sé que esto me va a salir como resultado un vector. Y lo mismo se cumple en la llave del lado derecho. Es vector por vector. Y además yo sé que el concepto de la varianza es básicamente una matriz. Las varianzas de modelos multivariados son matrices. Por ese motivo, la transpuesta tiene que aparecer al final. De ahí sabemos que voy a multiplicar un vector por un vector transpuesta y me va a salir como resultado una matriz, ¿no? Ese es el efecto que debemos representar. Ahora, ¿qué es igual? La matriz. Vamos con calma. Voy a seguir aplicando la esperanza matemática, solo que ahora ya voy a aplicarle a la llave de la derecha la transpuesta. Y fíjense lo que sale. Z transpuesta por X a la menos 1, Z transpuesta por E, y luego E transpuesta por Z, y luego X transpuesta por Z a la menos 1. Y lo más importante es, fíjense en este orden inicial. Lo primero que aparece es E, así que aquí está la E. Luego Z, aquí está Z. Luego X, aquí está X. Y finalmente Z otra vez, y aquí está Z. Ese es el orden que ha cambiado. Y además, el que no tenía transpuesta, esta E no tenía transpuesta, ahora sí le hemos puesto. Y el Z, que sí tenía, pues le hemos quitado la transpuesta. Y lo mismo, X no tenía, ahora sí tiene, y Z sí tenía transpuesta y le hemos quitado la transpuesta. El menos 1 no se ve afectado porque básicamente es la condición del cálculo que estamos haciendo, pero el orden es lo único que se ve afectado. Y ahora sí respondemos a la pregunta que alguien nos hizo hace rato ya, en plena etapa de desarrollo del trabajo, y el resultado es el siguiente. O sea, la pregunta era, ¿qué pasa cuando tengo e al cuadrado, verdad? O sea, me estaban preguntando por esto. Pues sigue siendo sigma cuadrado, porque básicamente no estamos afectándolo por la heterocedasticidad, sino simplemente estamos diciendo que aparece una varianza, ¿ya? Es una varianza conocida. El resultado que es igual. Como ya sé que este término se va a volver sigma cuadrado, y sigma cuadrado es un escalar para nosotros, lo voy a trasladar al inicio. Y si lo traslado al inicio, significa que el resultado ahora es el siguiente. Sigma cuadrado, ¿ya? O sea, este del medio se va al principio. Y luego voy a copiar todas las siguientes secuencias tal y como debería aparecer. Es sigma cuadrado por z transpuesta por x a la menos 1, por z transpuesta por z, por x transpuesta por z a la menos 1.
Y esta es la varianza de nuestro estimador de variables instrumentales. ¿Se dan cuenta? No se anula, ¿no? No se cancela nada. No se cancela como se cancelaba, por ejemplo, en mínimos cuadrados ordinarios. Es que este ZZ, el de la izquierda es ZX y el de la derecha es XZ, ¿no? Porque cambió el orden en el cual aparecen las matrices, ¿no? Y esa es básicamente la actividad que les pedí que hicieran, chicos. ¿Ok? ¿Preguntas? De hecho, sabemos que no es eficiente, ¿no? Porque como es diferente de la matriz de varianzas que conocemos, pues de entrada ya sabemos que no es eficiente. Pero a pesar de que ya no es eficiente por las condiciones básicas que nosotros conocemos, vamos a ver que el estimador de variables instrumentales es bastante útil para otro tipo de fines. ¿Ok? Bien, esta es la actividad entonces. Ahora vamos con el siguiente punto. Me voy a ir otra vez a la presentación de PowerPoint. ¿Ya? Y vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Así que voy a cambiar de pantalla. Ahí estamos. Sé que ve mi pantalla completa y ahora le ponemos completa también. Así que bueno, ya saben ustedes, chicos, cuáles son los momentos, ¿ya? Que están detrás de estos dos componentes. Detrás de la esperanza y la varianza de el estimador de variables instrumentales. Avanzando, ese es un siguiente nivel que igual quisiera darles como actividad, aunque ya está desarrollado acá abajo, ¿no? La varianza solamente va a ser 2 veces esto. Ya les adelanto cuál es la respuesta. Les pido trabajen sobre esto. No lo vamos a hacer ahora en clase, pero les pido que lo vayan trabajando, porque quizás esta sea una pregunta de examen, como por ejemplo decirles, utilice el criterio del estimador de variables instrumentales que tiene, ¿no?, la estimación en 2 etapas. O sea, esto. Vamos a marcarle con un color amarillo. Esperando. Y les pido que utilice este beta, ¿no? Variables instrumentales en 2 etapas. Y a partir del estimador de variables instrumentales en 2 etapas, les puedo pedir a ustedes que me encuentren los momentos del estimador, que básicamente serían otra vez la esperanza matemática y la varianza. Entonces, ¿qué tendrían que estar haciendo ustedes? Y es más, les recomiendo que lo hagan. Y si en algún momento se trancan, pues me avisan para que yo les ayude. Lo que tendrían que hacer ustedes es trabajar, si quieren, con el de arriba o trabajar con el de abajo. Este de acá, que está subrayado de azul. Ese es el estimador. ¿Y qué tienen que hacer? En la variable y, ustedes le van a reemplazar el modelo lineal, tal y como lo acabamos de hacer en minutos atrás con la actividad suya y la devolución que les hice. Entonces, reemplazan en y, que está aquí al final, el modelo lineal, y multiplican toda la secuencia de las x por lo que corresponde, por x beta más e. Multiplican como corresponde y van a encontrar la esperanza matemática de beta y b, y luego con todo esto van a encontrar también la varianza. Ya de hecho la varianza, les adelanto chicos, va a ser una ecuación bastante larga, pero esos son los resultados a los cuales llegamos cuando queremos mejorar nuestra estimación. Y esa es la idea del estimador de variables instrumentales y además es la idea del estimador de variables instrumentales en 2 etapas. Ya saben, la primera etapa es hacer la regresión de x en z y la segunda etapa es hacer la regresión de y en la x que ya acabo de conocer. Esto lo vamos a ver cuando apliquemos el stata, ¿ya? Esto, por ejemplo, es el test de Hausmann. Se conoce normalmente como el test de Hausmann. Sin embargo, los autores son Durbin, Wu y Hausmann. O sea, los que escribieron el paper que luego se popularizó como una forma de verificar que los instrumentos son buenos, pues fueron Durbin, Wu y Hausmann. Aunque en Stata y en muchos otros programas econométricos aparecen como test de Hausmann nada más. ¿Y cuál es la idea? Es verificar si los instrumentos que estamos aplicando realmente deberían ser aplicados o no. O sea, quiero verificar si mi modelo necesita una corrección o no necesita la corrección. Esa es la idea que está detrás de los instrumentos y demás. Aquí está la derivación y además es el test, es el que se aplica.
¿ya? La distribución chi cuadrado, por si acaso. Pero simplemente es la parte formal. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esta parte formal. Por eso la estoy dejando de lado por ahora. Y aquí es justamente donde empezamos la parte de ejercicios. Les voy a mostrar primero un ejercicio que se corrió con el programa EBIOS, que bueno, solo les mostré al principio del curso, ¿no? Cómo funcionaba el EBIOS y demás, pero que nos hemos centrado tanto en Stata que ya no vale la pena volver al EBIOS. Pero la presentación estaba también para EBIOS. Ya, me refiero a que en otros cursos hacíamos en paralelo Stata y el EBIOS y demás. Seguramente lo vamos a adecuar para más adelante, pero por ahora quiero mostrarles el ejercicio. Y se los muestro no porque quiero que lo hagan en el EBIOS, chicos, ya, sino quiero que entiendan el ejemplo que da origen a las variables instrumentales. Así que tómenlo en cuenta desde ese punto de vista. Les voy a mostrar un caso que me va a permitir explicar y profundizar el cuándo, el cómo y el por qué deberíamos usar variables instrumentales. Hasta ahora, de hecho, sabemos muy bien que el uso de variables instrumentales se aplica cuando estoy violando el supuesto 3. Por ejemplo, omisión de variables, endogeneidad o también variables proxy, ¿no? Eso está clarísimo, lo hemos repetido 20 veces, creo. Sin embargo, a veces uno no se da cuenta que está violando el supuesto 3. Entonces, veamos básicamente qué pasa cuando no me doy cuenta y cómo podría empezar a analizar mis modelos para justamente no cometer ese error, de no darme cuenta de que algo malo está sucediendo. Ahí aparece, bueno, ignoren el IBIOS, pero quiero que noten el ejemplo. Esta base de datos, tenemos una muy parecida que se las he compartido en la carpeta de bases de datos de Stata. Ya, de hecho, vamos a correrla el día de mañana y no nos va a dar el mismo resultado porque no es la misma base de datos, pero se parece bastante. Y en este caso, chicos, lo que me dicen, el modelo básico que este investigador quiere probar, dice básicamente que, bueno, pues un modelo básico dice básicamente que quiero verificar si es que los ingresos de las personas dependen de su nivel educativo y dependen de la experiencia profesional que estos tengan. Ya, o sea, es una pregunta de investigación bastante entendible. Es como si, por ejemplo, ustedes quisieran investigar si estando en la universidad, o bueno, si vale la pena seguir en la universidad, por ejemplo. Ustedes quizás están a media carrera. ¿Será que vale la pena seguir esforzándose, pasando clases todos los días en la universidad para obtener tu título, que te va a dar un nivel educativo de educación superior? ¿Y será que vale la pena seguir trabajando pues muchos años más y ganar experiencia laboral? ¿Será que acumulando esos dos elementos voy a tener ingresos más altos? ¿No? Esa es una pregunta muy usada en la literatura de mercado laboral, pero que ahora la ponemos como justamente el inicio para justificar el uso de variables instrumentales. Así que les pregunto eso a ustedes, chicos. Vamos a ver quién está en clase. La pregunta es, por ejemplo, empezamos con Bernardo. Bueno, me parece primero Bernardo. Bernardo, ¿qué opinas tú? ¿Será que los ingresos de las personas dependen de su nivel educativo y de su experiencia laboral? Sí, dicen, yo creo que sí. O Ok. sea, depende mucho también, ¿no? Pero la mayoría de los casos, digamos, por ejemplo, las personas que han estudiado en la universidad y han salido, una persona con una maestría va a poder tener un mayor puesto en un lugar de trabajo de la que no ha tenido una maestría, por ejemplo. Pero vemos casos Correcto. como creadores, por ejemplo, que no han estudiado y que emprendieron y obviamente sus ingresos son muchísimo más altos, pero son casos excepcionales, ¿no? Ah, sí, tú hablas de Elon Musk y demás, de Bill Gates. Son rarísimos, esos son, Sí, nada que ver. Pero el resto de la gente, es como tú dices, yo comparto tu opinión de que efectivamente, chicos, y ahora sí podemos generalizar el concepto, una persona que tiene un grado de maestría, de hecho ha estudiado todo el colegio, toda la universidad y encima un posgrado, una maestría, ¿no? Tiene cierta expertise en un área del conocimiento y seguramente esa persona con la maestría encima
va a poder generar ingresos mucho más altos que alguien que solo es bachiller. ¿Ya? Ojo, estoy hablando de casos en general, ¿no? De la población en general, no de casos específicos, tal como dijo Bernardo, son casos excepcionales esos. Entonces, lo que uno espera, siendo un miembro más de la sociedad, es que mientras mayor sea tu grado educativo, o sea, estudies más, tengas un efecto positivo en el nivel de ingresos que vas a generar. Y también si trabajas, ¿verdad? Porque no solamente es estudiar y estudiar. Me voy al hecho de que hay gente que sale del colegio y se mete a la universidad. Sale de la universidad y se mete en una maestría. Sale de la maestría y se mete en un doctorado. Sale del doctorado y nunca trabaja en su vida. Ok, entonces si no eres un investigador de esos que se quedan en las universidades, difícilmente vas a entrar al mercado laboral. Así que esa es otra realidad. De hecho, son muy poquitos los que hacen eso, ¿no? El resto de la gente nos metemos a trabajar, hacemos empresas, dirigimos organizaciones, hacemos trabajo de campo, básicamente, ¿no? Así que me incluyo en ese grupo de los que hace trabajo de campo. Por lo tanto, tenemos experiencia profesional y podemos hablar, inclusive, hacen clases sobre nuestra experiencia profesional, dándoles ejemplos de cómo se aplica ciertas cosas. Así que la experiencia también se valora para pagarte más. Mientras mayor experiencia tú tengas, puede ser que tengas también un sueldo más alto. Ahí vamos con la diferencia entre junior y senior, ¿no? Alguien senior es, por ejemplo, alguien experto que trabajó mucho y tiene, pues, 20 años de experiencia. Y un junior es alguien que está empezando. Entonces entienden ustedes que quien está empezando a trabajar, normalmente le pagan poquito. Y cuando va acumulando experiencia laboral y más responsabilidades y demás, ya su sueldo empieza a mejorar. Así que este ejemplo, tal y como lo ven, Wage, Edu y Expert, no es nada ajeno a nuestra realidad. ¿Ya? Así que esa es la idea. El investigador, en este ejemplo, dice que eso es lo que quiere analizar. ¿Será que nuestros ingresos futuros y potenciales, sobre todo, dependen de nuestro grado académico y de nuestra experiencia laboral? Por ahora parece que la respuesta es sí, pero, ahí aparece el pero, a ver, no quiere moverse, ahora sí, pero nos dice, mucho cuidado. A veces la variable educación no es simplemente una variable pura. Es que la variable educación, de alguna manera, es el resultado de otros acontecimientos previos. Y en este caso nos explica el investigador que tenemos que porque la educación normalmente está influenciada por la educación de nuestros papás. Por ejemplo, tal como notan acá arriba, por la educación de nuestras madres. ¿No? Así que, ojo, nos dice, tenga cuidado. O sea, si usted corre su regresión así nada más con sus años de pasando clases, sus años trabajando y su nivel de sueldo, puede que salga un resultado. Pero, ojo, usted se está olvidando que sus años de escolaridad dependen también de la influencia de su mamá, por ejemplo. Y ahí va el primer caso. En este ejemplo nos proponen que la educación de la madre sí es un gran condicionante de la educación de los hijos. ¿Cuál es el supuesto? De que si las mamás, por ejemplo, tienen bajos niveles académicos, digamos solo son bachilleres, pues se espera, y hay una alta correlación, en que los hijos superen a las mamás, o sea, salgan bachilleres y entren a la universidad, pero nada más. Con que salgan bachilleres y entren a la universidad y se titulen quizás, o sea, a veces ni se titulan, o sea, solamente son egresados, por ejemplo, pero a veces eso ya es suficiente para una familia. De hecho, no estoy diciendo que es el caso de ustedes ni mío, en general estoy hablando de lo que se encuentra, ¿no?, en una sociedad como la cochabambina, por ejemplo. Cuando las mamás tienen bajo grado académico, quizás la expectativa hacia sus hijos es que lo superen, pero lo superan después del bachillerato con una licenciatura. Y a veces se quedan ahí, nada más. Y claro, alguien hará una maestría, pero ya se vuelve algo, no una regla, sino más una excepción. Pero es diferente el caso de, ¿qué pasa si la mamá encima es docente universitario con grado de doctorado? Entonces, fíjense la influencia de la mamá en la educación del hijo. Si tenemos a nuestras mamás que son PhD en no importa qué área, y además docentes, investigadores universitarios
o líderes empresariales, gerentes, etcétera. Nuestra mamá con un grado académico alto es una muy fuerte influencia para que los hijos tengan también un cierto nivel académico alto. Entonces es raro encontrar a una madre con doctorado que no haya influenciado en sus hijos a que estudien también por lo menos al nivel de doctorado. Así que ahí estamos identificando una variable que no la estábamos incluyendo antes. Y es que la educación de la mamá sí influye en la educación de los hijos. Y la educación de los hijos la tomamos como variable explicativa de nuestro nivel salarial. Y ahí es donde aparece la técnica de variables instrumentales. Nos dice, la variable educación está mal medida. No es solamente que tú te educas porque quieres, no va por ahí. Tú te educas en función de lo que te puedan dar tus padres. Y tus padres te pueden dar una influencia muy buena, una influencia muy baja, ¿no? No es mala, ¿no? Es baja nada más. Cuando quizás ellos tienen baja educación o tal vez tienen muy alta educación. Porque igual va a ser muy raro encontrar a una madre o a un padre que quizás teniendo grado de doctor le diga a su hijo, no estudies, salí de bachiller y ahí quédate, haz de tu vida otra cosa, pero no estudies. Es más, ni vayas a la universidad. Quizás ni te voy a pagar la universidad. O sea, que le ponga trabas. O sea, es muy difícil encontrar ese tipo de casos. Quizás hay, no sabemos, pero el común de la gente no actúa así. Así que la variable instrumental es, en este caso, la educación de la madre, porque está ayudando a mejorar la estimación de la educación del hijo. Y esa variable educación del hijo, ahora se la incluye corregida dentro del modelo donde wage, educ y expert son las variables del modelo. ¿Ya? Esa es la idea. Claro, como estamos aquí viendo el ejemplo para el Livius, nos dicen, acá arriba seguimos con la variable wage, que son los ingresos, educ, la variable mal medida, y expert, ¿no? La experiencia. Pero aparecen los instrumentos. Y el instrumento es el Mother Educ, o sea, la educación de la mamá. Y evidentemente es información muy interesante que condiciona a la variable educación. Y fíjense, bueno, voy a tratar de mostrarles aquí el valor. Fíjense, aquí está Educ, ¿ya? Y Educ tiene un coeficiente de 0.1074. Es como el 10,74%, ¿ya? O sea, la influencia de la educación para generar ingresos es de 0,1074. Eso, si no nos damos cuenta que hay un errorcito en la variable educ. Pero luego lo corregimos con variables instrumentales, por ejemplo, como les dije, incluyendo la educación de la madre como instrumento para mejorar a la variable educación. Y fíjense, de 1074 cambia a este valor. La educación no influye en 1074. No sé si la ven, influye en 0,04. O sea, no es 10% el efecto, es 4% nada más. O sea, que sin hacer la corrección por la variable instrumental llamada educación de la madre, ¿no? Mi modelo me estaría mintiendo, porque me está diciendo que la educación influye en 10%. Pero ahora que vemos, la educación no es tan no es tan fuerte en su influencia, no me va a influenciar en 10%. La educación corregida por la variable instrumental me dice que solamente influye en la mitad, 4,92%. ¿Cómo interpretamos eso? Es que en el mundo en el cual vivimos, en la sociedad en la cual vivimos, aquí en Cochabamba, quizás hay muy pocas mamás que tienen grados de doctorado o maestrías y demás. Y por lo tanto, como hay pocas mamás con alto nivel educativo, sus hijos también tienen poco incentivo a seguirse educando. Y quizás la mayoría de las veces vemos mamás con grado de educación menor y por lo tanto los hijos se quedan también por ahí. Con suerte logran una maestría. Con suerte, ojo. No es que lo ven como algo natural, es con suerte hacen una maestría. Eso significa que la educación no es tan importante y por eso es que el coeficiente ha caído de 10 a 4,9. Pero seguimos mejorando la variable y aquí es donde aparece el mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Acaso el papá no tiene influencia? Y de hecho sí, la educación de la madre y la educación del padre ahora sí tienen influencia sobre la educación del hijo. Entonces ponemos ahora al padre dentro del análisis y podemos argumentar que si los papás, los dos, ¿no?, tienen altos niveles académicos,
es altamente probable que el hijo también lo tenga. Y si los papás tienen bajos niveles académicos, es muy probable que los hijos también tengan bajos niveles académicos. Y ya saben, con suerte salen de la U o con suerte logran una maestría. No es algo natural. Pero si los papás todos son doctores y tienen postdoctorado en sus áreas, seguramente el hijo va a lograr algo muy parecido, ¿no? Así que esa es la idea. Por eso decimos que la variable instrumental en este caso es la educación de nuestros padres. Ahora, también hay que entender que si se fijan la ecuación esta de acá, dice el ingreso depende de la educación y la experiencia. Para nada ustedes ven a los padres ahí. No estoy añadiendo nuevas variables a la ecuación, ¿no? Aquí ven lo mismo. El ingreso en función de mi educación y mi experiencia, pero para nada aparece mi mamá ni mi papá. Entonces, vemos que la variable instrumental no es una variable adicional que estoy incluyendo al modelo, sino que la variable instrumental es esa que me ayuda a mejorar mis regresores, ¿no? Mis X se ven mejoradas cuando yo utilizo información adicional para que ese indicador realmente sea más potente. Y esto se vuelve ahora mínimos cuadrados en 2 etapas por la siguiente razón. La variable que yo estoy instrumentando, o sea, la que estoy corrigiendo, es educ, ¿verdad? Es una, unita nada más. ¿Dónde está? No aparece acá, aquí está. La variable que yo estoy instrumentando se llama educ. Las demás no las estoy instrumentando porque no las estoy mejorando. Estoy suponiendo que están bien medidas. Pero tengo una sola variable. Esta educ va a ser, a ver, vamos a anotar aquí con una pluma. Educ es la X1 si quiere. Pero ahora tengo dos instrumentos. Caramba. Mother Educ va a ser Z1. Z1. Y Father Educ, la educación del papá, va a ser Z2. ¿Se fijan? No puedo ahora simplemente usar un modelo donde X y Z pues empiecen a mejorar. Ahora tengo un modelo donde X es de una dimensión menor y Z es de una dimensión mayor, si hablamos en términos matriciales. Esto necesita sí o sí hacer mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Se acuerdan cuál es la primera etapa? Que X sea una regresión de las dos Zetas. Y la segunda etapa, que esta X sea introducida en el modelo aquí abajo y forme parte de la regresión de esta Y con esta X y otras más. Entonces ahí vemos que automáticamente tenemos que aplicar las 2 etapas de la regresión. Y de ahí es que es natural entender que cuando uno estima el modelo aparece automáticamente two stage least square, o sea, mínimos cuadrados en 2 etapas. Es normal. El IBIUS lo hace, el Stata lo hace y lo que vamos a hacer con ustedes mañana igual es. Todo va a aparecer mínimos cuadrados en 2 etapas. Y es que variables instrumentales termina siendo justamente eso. Ahora veamos cómo van los valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda, solamente he puesto en este ejemplo la educación de la madre, ¿ya? En cambio, en el lado de la derecha tenemos la educación de la madre y la educación del padre. Esa es la diferencia de los dos cuadritos que ustedes ven en la pantalla. Y fíjense los coeficientes. Cuando solamente ponemos la educación de la madre, el coeficiente es 4,9. ¿Ya? O sea, no es 10%, es 4,9%. Es la mitad, menos de la mitad. Pero cuando ponemos la influencia de la madre y del padre, vemos que el coeficiente sube a 5,1. O sea, decimos que efectivamente la educación de la madre afecta, la educación del padre afecta y juntos afectan más que solitos. Así que si solamente la mamá es la que influye en los hijos por la educación, el efecto es de 4,9. Y si los papás en conjunto influyen sobre la educación de los hijos, el efecto es en 5,1. Es más, creo que es 6, pero de hecho es más que 4. Ahí me voy. Bueno, no distingo bien el valor, es muy chiquito, pero el ejemplo va por ahí. Que la educación de los padres en conjunto es más fuerte, tiene un impacto más fuerte sobre los hijos que si solo uno de ellos sería el que está contribuyendo a la educación de los hijos. Y ahí creo que más adelante está solo Father Educ. A ver, este es Mother Educ, Mother y Father Educ. Ese es un test que se aplica, ya que, bueno, no viene al caso porque no estamos usando el IBIUS. Y creo que no tengo Father Educ. Mother, Father. Aquí ninguno. Y creo que no. Mother y Father Educ otra vez.
Y sigo buscando father educ nada más. Bueno, no está. Ok, bueno, con ustedes vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Usando el stata, claro. Entonces, en este caso, chicos, estos que estoy pasando rápido, no viene mucho a nuestro criterio porque es para gente que usa EBIOS, ¿no? Entonces, como no estamos usando EBIOS, lo vamos a dejar simplemente como un lapsus de nuestra presentación. Y la idea es la siguiente. Cuando nosotros empezamos a analizar un modelo, siempre tenemos que cuestionarnos si, ¿será que los regresores, o sea, estas nuestras variables, expresan realmente lo que queremos que expresen? Y como verán, el análisis en este modelo, que era muy simple y era muy obvio, pues no termina siendo muy bien especificado. O sea, la especificación estaba errónea. Porque a pesar de que Bernardo nos respondió y yo le dije que comparto su opinión, pues resulta que la variable educación no estaba bien medida, porque la educación depende de otros comportamientos. Entonces, cuando ustedes analicen una variable y esa variable depende de otros comportamientos, entonces tienen que estar tentados, chicos, a usar variables instrumentales. ¿Ya? Esa es la idea. No hay un test que me diga aquí tienes que usar y aquí no tienes que usar. O sea, no hay. Sino que los tests se aplican después de que hemos decidido usar o no usar las variables instrumentales. Pero cuando ustedes hagan un modelo, siempre cuestionen sus variables. ¿Será que las variables son puras y están ahí directamente identificadas? O quizás las variables dependen de otros componentes. Ya por ahora vemos que EDUC por lo menos sí dependía de otros componentes. La experiencia, expert y expert cuadrado que aparece ahí, pues básicamente significa experiencia laboral, parece que está bien medida, porque la experiencia depende de cada uno, ¿no? O sea, no podemos poner aquí, por ejemplo, que mi experiencia laboral depende de mis papás, por ejemplo, ¿no? Porque no sé cómo lo explicarían. Es como si dijera que mis papás me emplean para que yo trabaje, pero no es la idea. Normalmente no pasa. Entonces, la experiencia es un poco más exógena. En cambio, EDUC, la variable EDUC es más endógena. ¿Endógena por qué? Porque depende de otras variables, ¿ya? Hasta ahí termina el repaso del EBIOS y el ejemplo este, que es sobre todo un ejemplo motivador. Y les muestro a continuación lo que hacemos el día de mañana. Ahí están los comandos para que podamos correr en Stata. Y claro, bueno, se los he dejado tal y como vamos a practicar. Miren, cuando estamos en Stata, lo que hacemos primero es escribir el comando. Ya no es solamente rec, ahora es ib-regress. Ya, o sea, el comando a usar es ib-regress. Y hace referencia a la variable dependiente, como siempre. X1, X2, X3, etcétera, Xn le he puesto. Son todos los regresores que yo puedo tener. Y entre X1, X2 y Xnésimo de un modelo de n variables, una de estas va a ser identificada como la variable que está siendo instrumentada, o sea, la que está siendo corregida. Y Z lo ponemos al lado como una, como dos, como tres, como 20 variables que van a ser los instrumentos, ¿no? Y esa es la forma de escribir en nuestro programita Stata. Luego, una comita y le ponemos first, ¿no? First es básicamente una noción de orden, porque hacemos mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces me dice, haga primero esto y luego haga el otro. Así que por ahí va la idea del comandito first. Y luego nos dice, ok, una vez que usted hizo su modelo, el Stata le dice y le ofrece además que puede validar sus modelos, ¿no? Y la validación se la aplica así. Hace la regresión, guarda los estimadores, estimate store, le va a llamar mod 1, si quiere usted. Luego hace la otra regresión con ib-regress, ya corre el modelo, guarda los estimadores con store, le va a llamar mod 2 si usted gusta. Y, como les dije, during who Hausman, se llama Hausman nada más en Stata y pone Hausman como comando y compara mod 1 versus mod 2, versus mod 2. Y la forma de decidir si mi modelo está bien o no es básicamente verificar si P es menor que el 5%. Entonces tenemos endogeneidad. Y si hay endogeneidad significa que debemos usar variables instrumentales, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, si el valor P no es menor que 0,5? ¿Qué pasa si es mayor que 0,5? Cuando fuera mayor, entonces no hay endogeneidad, no debo usar variables instrumentales y me quedo con la regresión común y corriente, ¿ya? Y eso es.
Así sencillito va esta, ¿bien? Va al grano. Pero claro, es que también el IBIUS te da otros paquetes adicionales. Eso es, chicos. Ese es el plan para mañana. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario antes de cerrar nuestra clase? ¿Ninguno? Ok, al momento de retirarse, chicos, les pido pongan por favor presente en el chat para el registro respectivo y que tengan buen resto de jornada. Nos vemos mañana. Gracias. Listo. Gracias. Una cosita. Ayer para el trabajo, creo que nos dio Ujú. hasta el 59 para presentar, ¿no? Sí, Eh, correcto.